Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros hermanos, nuestros pastores que se conectan a este servicio en esta mañana. Vamos a dar inicio a la escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Vendrá el Señor y temblará la tierra. Se encuentra en la página 466 de nuestro himnario. Página 466 de nuestro himnario. Vendrá el Señor y temblará la tierra. Vendrá el Señor y temblará la tierra, temblará en su base, roca y tierra, y velarán los astros sus albores de densa niebla en tétricos horrores. Vendrá el Señor, mas no como antes vino, humilde y pobre, plácido y benigno, manso cordero que a la cruz verdugo se entregó inerme, porque así le plugo. Vendrá de enojo y de terror ceñido, serán borrasca y nube su vestido, en alas del querubín que al mundo asombre, para juzgar y sentenciar al hombre. Ese es el mismo que dobló la frente delante del enemigo prepotente. Ese es el despreciado, el peregrino, el que murió en la cruz cual asesino. Clamará el pecador de pavor lleno, ocúlteme la tierra en su hondo seno, y rotos de la tumba los espantos, vino el Señor, entonarán los santos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites de poder llegar hasta tu tabernáculo santo.
Tú que eres omnipresente, te encuentras, Señor, en aquel lugar donde se invoca tu nombre. Dios eterno, a lo largo de nuestro país estamos todos, Señor, en esta mañana buscándote. Y nos presentamos delante de ti, Señor, pecadores, somos pecadores. Señor, contra ti solo he pecado. Y es por eso, Señor, nos acercamos delante de tu presencia pidiéndote perdón. Una vez más, perdónanos, Señor, los pecados cometidos, las faltas, las transgresiones, los errores, Señor bendito, que están siempre delante de tu trono. No te hemos amado como debiésemos, no hemos amado a nuestro prójimo como nos enseñaste, y por eso pecamos, nos alejamos de ti. Es a través de Jesús, Señor, que te rogamos en esta hora, que podamos establecer esta plena comunión con tu Santo Espíritu, esta plena comunión con tu presencia. Si lo hemos constrictado, Señor, perdónanos. Dios eterno, queremos acercarnos a ti, Señor, a tu palabra en esta mañana. Por eso te rogamos, Señor, sé propicio a nuestras vidas. Todo pensamiento que no alaba tu nombre sea reprendido en el nombre de Jesús, para que podamos estar concentrados en lo que tú no quieres decir. Señor, tú eres nuestro Maestro y te invitamos humildemente, ven a revelarnos tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura a nuestra lección en Romanos capítulo 1, versículo 18. Luego de ver el poder del Evangelio, ahora pasamos a ver este otro segmento de la palabra del Señor que se extiende hasta el versículo 20 del capítulo 3. Pasa por varios temas: la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, los judíos y la ley, y finalmente no hay justo. Para mostrar la condición del hombre, ¿quién es el hombre delante de la presencia del Señor? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Una vez lo leeré y luego lo hacemos todos juntos, la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, todos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque no teníamos ninguna posibilidad de tener estos preceptos delante de nuestros ojos. Y a ti te plugo en tu gran misericordia poder guardarla, Señor, de los sabios, de los entendidos, para revelarla, Señor, a nosotros, pobres de espíritu, faltos, Señor, delante de tu presencia. Te rogamos, Señor, que esta mañana tu palabra sea declarada a cada corazón, en la medida de la necesidad que solo tú conoces. Que ella venga, Señor, a suplir, que ella venga, Señor, a mostrarnos el camino. Dios eterno,
Te rogamos, Señor, por todos los alumnos que hacemos parte de esta escuela, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Tu palabra, Señor, pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te rogamos por la escuela bíblica de niños, mi Señor, continúa trabajando en ellos, adentrando tu palabra en lugares y hogares que quizás no te conocen, pero a través de estos niños, Señor, tú, Señor, te revelas, como le dijiste a los discípulos. No los impidáis de llegar delante de Jesús. Señor bendito, te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias doy al Señor. Gracias doy al Señor por poder estar una vez más delante de la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor nos lleva a profundizar en estos misterios insondables, insondable que no tiene fondo, no tiene fin, porque es un agua viva. Y como es agua viva, ella nos va renovando, nos va transformando. Nos impresiona cómo esta palabra inspirada, escrita en un año que Dios determinó inspirar al apóstol, hoy tengan la vigencia más absoluta. Como lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será para siempre. Porque la palabra del Señor también nos dice que todo pasará, todo, pero su palabra no pasará. Ella siempre está en medio de los tiempos. Dios, que es Alfa y Omega, desde la fundación de los siglos, sabía exactamente la palabra que hoy, 11 de septiembre de 2022, la Iglesia Misión Pentecostal necesitaría de esta palabra. Entonces, ahí vemos este Alfa y Omega, que desde siempre Él lo tuvo en su plan perfecto y que usó a hombres, ¿no es cierto? La recopilación de la Biblia debe acaparar 1000 años, más o menos. Muchos escritores, Moisés, Mateo, Lucas, Pablo, muchos escritores, Isaías, Jeremías. Y en eso, a través del tiempo, Él estaba dejando sus preceptos, su carácter, sus atributos, sus recomendaciones, sus enseñanzas para nosotros hoy. Esto es muy importante, porque la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hoy, que vivimos días difíciles, lo único que nos puede mostrar y presentar la verdad es la Iglesia. Y la Iglesia glorifica a Dios, es decir, refleja a Dios. Segunda de Corintios, ¿no es cierto?, capítulo 15, el último versículo, dice que de gloria en gloria como un espejo vamos mostrando esta verdad, este baluarte. A través del tiempo, el hombre, desde siempre en realidad, reniega a Dios, no lo quiere reconocer, no quiere obedecer a Dios desde siempre y busca todos los medios para demostrar de que Él puede por sí mismo, de que Él es capaz. Tanto es que aquí aparecen dos palabras que las podemos relacionar en el día de hoy.
Dice la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La impiedad, ¿no es cierto? Nosotros somos llamados a vivir piamente. Es decir, ¿dónde encontramos los preceptos para nosotros vivir piamente? En la palabra del Señor. Por lo tanto, asociamos esta impiedad a la vida con Dios. No podemos ser píos, no podemos vivir píamente por nosotros mismos. Es en nuestra relación con Dios que logramos, ¿no es cierto?, con su ayuda, hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para alcanzar algo, sino que la fe operada de Dios en nuestros corazones nos llevan a hacer buenas obras, a vivir piamente. Y por otro lado, la injusticia. La injusticia, ¿no es cierto?, la podemos relacionar. Acá dice, con la ética. Es decir, la injusticia tiene que ver cómo yo vivo éticamente mi día a día. Cuando una sociedad, cuando una nación, cuando un pueblo vive, ¿no es cierto?, en sus leyes, basados en los preceptos bíblicos, va a ser un tipo de sociedad que puede llegar a tener éxito en su desarrollo. Pero una vez que esas leyes, una vez que esos preceptos bíblicos son negados y renegados, entonces inmediatamente el hombre cree hacer leyes mejores que Dios y se empieza a enredar, entrampar, y ya tenemos leyes para todo, por todo y con todos, y ya es una confusión tal que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, como nos enseña la palabra del Señor. Esta separación del hombre de los preceptos bíblicos lo llevan precisamente a este versículo, ¿no es cierto?, que el Señor hoy día nos convoca, nos invita. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, la impiedad es ¿cómo puedo yo vivir? Y la ciencia, el desarrollo, ¿no es cierto?, de la ciencia y de la psicología, lleva al hombre a que ya no somos tan ignorantes como nuestros antepasados. Entonces ahora, enseñando la buena costumbre, nosotros podemos vivir moralmente de manera correcta. Ya nos empezamos a alejar de lo que Dios nos enseña, sino que el hombre empieza a tomar sus propios caminos, sus propios dioses, su propia forma de entender estas cosas. Tuve que hacer un viaje y ayer veníamos de vuelta, de regreso en el avión, y bueno, cada uno, ¿no es cierto?, de los que estamos ahí, yo inclino mi cabeza, oro al Señor en silencio, me encomiendo en sus manos. Señor, aquí estoy. Si algo acontece, aquí estoy en tus brazos. Mi compañera del lado es una persona que cree en muchas cosas, en las piedras, cree, en todo. En realidad, el hombre se aferra, pero niega a Dios. Y se aferra de diferentes cosas. Yo también vi que ella hizo algo, después se persinó, como lo hacen, ¿no es cierto?, los católicos. Pero después, durante el viaje, tuvo una conversación con el compañero de adelante. Y no sé cuál será la filosofía que ellos tienen,
pero ella le decía que tenía que accionar un músculo abdominal, uno específico, y con eso inmediatamente iba a lograr la calma y la tranquilidad que estos hombres que dicen vivir en paz no viven. Entonces le decía, no, le daba un nombre extraño, medio hindú el nombre, no sé. Y con eso él iba, le decía, no, para todas estas situaciones de estrés no sé si tendrá que pensar, no sé si tiene que contraerlo, no me enteré más. Pero empezamos a ver y a vivir en un mundo donde el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, el hombre quiere resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta vida impía y de injusticia? El hombre se cree mejor que Dios y ha separado el vivir píamente según lo que Dios nos enseña a lo que el hombre ha creado. Por eso es que la ira de Dios, se revela desde el cielo. Porque el hombre no quiere, no. Y en esta separación, en donde el tener la comunión con Dios nos va separando, es imposible vivir píamente. No solamente con el conocimiento. El hombre no se da cuenta que rebaja su condición al considerarlo razón e intelecto. Esos son los preceptos del hombre, no hay más. Razón e intelecto, eso es. O sea, si entendemos cómo debemos vivir, vamos a tener buenas costumbres, vamos a comportarnos como se debe. Pero el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. No basta solo el conocimiento. No basta solo las buenas costumbres, no basta solo que nos hayamos desarrollado intelectualmente, según el hombre, para alcanzar filosofía humana. No. Entonces se antepone, ¿no es cierto? Esta comunión con Dios se antepone y es por eso que ahora es muy difícil decirle al hombre, tú eres pecador, te vas al infierno. O sea, inmediatamente, tú vienes con esa historia. Es una historia, porque ahora intelectualmente nos hemos desarrollado. Entonces, nosotros como cristianos debemos pedir al Señor para que Él nos revele este poder necesario. Sin el poder de Dios yo no puedo vivir piamente. Sin el poder de Dios yo no puedo hacer buenas obras. Sin el poder de Dios que nos habla los versículos anteriores, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí nosotros vemos, cuando nosotros alcanzamos esta vida espiritual que solo nos da Dios, cuando hemos nacido de nuevo. Pero si miramos el contexto de la sociedad actual, nos vamos a encontrar con todas estas murallas, en donde el intelecto y el raciocinio del hombre es tal que, ¿cómo le vamos a decir esta ignorancia? No, hace 100 años sí, ahora no. ¿Se da cuenta? Porque ha tomado el hombre la separación de Dios cada vez más. Y como dice los versículos más adelante, los entregó a mentes reprobadas. ¿Cómo volver a Dios? ¿Cómo volver a Dios? Tanto es que cercanos nuestros nos dicen, no, mira, no me hables porque yo realmente sé todo lo que yo sé todo. Yo sé todo de la Biblia, sé lo que tengo que hacer, pero no se vuelve a Dios. El conocimiento y la razón no es suficiente. No es suficiente. Ahí tenemos otro tipo de cristianos que dicen, no, yo fui salvos por siempre salvo, entonces estamos. Yo creo en el Señor. Recordemos que es estar creyendo, que es una fe en el día a día, la que nos va a llevar a ser salvos el último día.
salvos de esta ira, como nos decía el himno. Mientras el pecador va a pedir que la tierra lo salve, como ya construyen búnkers, ¿no es cierto?, debajo de la tierra por si pasa algo. Hay mucha gente que ya tiene donde vivir, que la tierra los cubra, tal como dice el himno. Mientras los santos dicen, ha venido nuestro Señor Jesús, no como antes vino. No. Vendrá en poder y gloria para juzgar al mundo. Entonces, estas palabras, impiedad e injusticia, es imposible que se pueda lograr si no hay un cambio de vida, si no hay un reconocerse pecador, que es lo muy difícil de encontrar en este momento porque nos hemos desarrollado. Entonces, además, ya tenemos la influencia de que de hecho hay cursos de ética para abogados, cursos de ética profesional, en donde te dicen cómo tú debes vivir. Y nos olvidamos del gran mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso está contenida toda la ley. Pero en esta separación del hombre, buscando sus propias leyes, su propia justicia, cae en la injusticia, como dice al finalizar el versículo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso ya es vox populis. No, si en este país no hay justicia. No, si para los pobres no hay justicia. Pero hay leyes hechas para que haya justicia. Sin embargo, hay injusticia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la ira de Dios, primero, no es algo la ira de Dios es perfecta. La ira de Dios es constante, porque Él es inmutable. La ira de Dios no depende de emociones como nos pasa a nosotros, como le pasó a Moisés, que en un momento Dios le dijo, toca la roca, y él la golpeó con ira. No es momentánea la ira de Dios, no depende de emociones, no depende de un exabrupto, no, la ira de Dios es perfecta, porque no podríamos entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, si tampoco podemos entender esta ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo a vivir en la justicia de Dios? A través de los preceptos bíblicos, que es la negación del hombre. ¿Cómo voy a lograr vivir piamente en esta tierra, en este camino que debemos trazar todos nosotros? El camino de la santificación. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos que hacer este camino. No es solamente el Señor me salvó y no me aparto, no me separo. Santo significa apartado, separado, que vive piamente. Es una condición para poder ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la impiedad va a estar en mí si yo no busco a Dios. No busco a Dios. Entonces, ahí es donde Dios va a revelar su ira. Entrando en la materia de la lección que el Señor nos tiene en esta mañana. Dice,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá tenemos también algo que nosotros debemos considerar. ¿Cómo yo voy a entender la salvación de Dios si no entiendo la condenación de Dios? Es algo que, como decíamos en la última clase bíblica, es algo que nosotros queremos negar y las predicaciones, los púlpitos, es algo que ha ido desapareciendo. Solamente predicamos el Dios de amor, porque no queremos darnos cuenta de que hay una condenación. El gran día ya vendrá. El gran día ya vendrá. Y esto no es para que tengamos miedo, no. Es para que tengamos temor de Dios y lo busquemos. Y le demos gracia, porque se nos ha revelado. Porque nosotros también negábamos a Dios. También nos basábamos en nuestro raciocinio y en nuestra ética para no encontrarnos malos. No, si yo no fui tan malo. Si yo pensando un poquito, yo no le hice mal a mi vecino, no maté a nadie. Y claro, y por ahí nos vamos justificando, pero porque tenemos un conocimiento ético y moral que a través del tiempo se ha desarrollado precisamente para negar a Dios. Entonces, esta condenación dice, pero ya, a ver, ¿de qué voy a ser condenado si yo no he hecho nada? Siempre nos acordamos con mi esposa en Brasil, una persona que pasó adelante, estábamos en un momento muy lindo del Señor, y él decía, yo en realidad no tengo nada de qué arrepentirme, no, soy bueno. El hombre niega a Dios, el hombre niega que se ha separado, niega que sin Él es imposible. Sin Él, porque Él trae el poder, aunque haya muy buenas costumbres, aunque haya una ética perfecta, el hombre tiene esta condenación. Porque falta el poder de Dios para lograr vencer. Dice, para Pablo, el temor de la condenación eterna fue el primer motivo que planteó para acudir a Cristo. La primera presión que aplicaba sobre los hombres malos. Él estaba determinado a que ellos entendieran la realidad de estar bajo la ira de Dios antes de pasar a ofrecer la ruta de escape frente a ella. Es decir, y aquí el Señor nos da luz. ¿Cómo le mostramos a un hombre el día de hoy que está bajo condenación? Si él va a estar lleno de razones y de argumentos. Está bajo condenación. Y en ese sentido no son mis palabras. Mis palabras nada hacen. Mis palabras no tienen ningún poder. Es la palabra de Dios. Por eso yo no tengo que intentar convencer a nadie. Es por eso que cuando nosotros hablemos de este evangelio, sea en el momento propicio, en el momento preciso, cuando podamos acercarnos a alguien y que sea la palabra de Dios en nuestros labios, para que la persona pueda salir de sus razones, de su justificación y sentir esta condenación, que la ira de Dios está. La ira de Dios está presente. Como decía un pastor, te busca, Dios te busca para matarte. Dios te busca porque está esta condenación, por esta impiedad y por esta injusticia. Esa forma de abordar el asunto tiene sentido tanto lógico como teológico.
una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca de las exigencias perfectas de la ley de Dios, y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por él o ella hasta que sepa algo de la fiereza, del enfado de Dios a causa del hecho de no haber obedecido esa ley perfectamente. ¿Se da cuenta cómo la ley nos trae? Dice la palabra del Señor que la ley revela el pecado. Es decir, cuando yo veo la ley de Dios, inmediatamente me doy cuenta lo falto que estoy. De lo contrario, como éramos nosotros, gentiles, sin ley. El apóstol Pedro lo escribe. Vosotros que no erais nación, no erais pueblo, no, vivíamos como vive el hombre sin Dios, sin ley, sin preceptos. Él ocupando el lugar de Dios, dictando leyes, pero que se alejan a lo que Dios quiere. Uno de los pecados por los cuales el pueblo de Israel, esa generación, no entró a la tierra prometida fue por la desobediencia. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta entender de que hay algo supremo, hay algo mayor que yo debo obedecer. Y ahí nos damos vuelta y buscamos la manera de no mirar, no observar la ley de Dios. Entonces, para poder entender el amor de Dios, yo tengo que también saber de que hay una ley de Dios. Y esta ley no la podemos cumplir sin Él. Sin el poder de Dios no la podemos cumplir. Entonces, el hombre tiene que, dice la palabra del Señor, que Él cambia el corazón de piedra. Es decir, un corazón que no entiende, un corazón que no ve, un corazón que es imposible. Por eso es que mis palabras no pueden hacer nada. Es la palabra de Dios que llega hasta los pensamientos del hombre. Es la palabra de Dios. Y en su palabra se encuentra su ley. Entonces, podemos volver un poquito. Una persona no puede apreciar la maravilla de la gracia de Dios hasta que conozca de las exigencias perfectas de la ley de Dios. Y tampoco puede apreciar la plenitud del amor de Dios por él o ella hasta que sepa algo de la fiereza, del enfado de Dios a causa del hecho de no haber obedecido esa ley perfectamente. Esa persona no puede apreciar el perdón de Dios hasta que se hayan enterado de las consecuencias eternas de los pecados que aún requieren ser castigados y necesitan ser perdonados. Y aquí es donde nosotros decimos, gracias Señor, porque yo continúo siendo pecador, pero Él me perdona. Él me perdona. Tengo esta relación con Él. Tengo esta relación día a día, momento a momento con Él que habita en mi corazón. Entonces ahora soy salvo, entonces sigo pecando porque Él me perdona. ¿Y qué pasa con la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué pasa? Si Él cada vez que yo peco se contrita, cada vez que yo me alejo de Él, Él inmediatamente se pone triste dentro de mi corazón y ya no me avisa o yo no lo oigo de la manera que Él sutilmente habla a mi corazón. No
No, no es por ahí, no es por ahí. Esa voz yo tengo que tener un contacto perfecto, porque así como también me redarguye de pecado, también me gozo en la plenitud de Dios. Y donde está la plenitud de Dios no hay pecado. Por eso es que Él nos perdona nuestros pecados. Es quitada tu culpa. No podemos vivir culpándonos. No, no. Porque hemos ido entendiendo estos preceptos de Dios. Y al hombre natural le parece que el vivir cerca de Dios es una reja. No, este es cristiano, no, entonces no se puede conversar con él. Hay un joven que dice eso. No, en esta casa no puedo conversar ni un tema, porque aquí es puro Dios. Claro, si Dios nos llena, Dios nos liberta, Dios nos abre este entendimiento, tenemos una vida espiritual. Entonces solamente vamos a entender los preceptos bíblicos, solamente van a ser revelados en nuestros corazones cuando su Santo Espíritu habite en mi corazón y yo mantenga una relación con Él constante, absoluta. Hay momentos que, claro, en el día a día tenemos que pasar situaciones donde nos olvidamos de esta relación. Y ahí estamos de nuevo, y por eso el Señor tiene todos estos medios de gracia. Estos medios a veces los miramos como de nuevo una semana de oración. Si nosotros viéramos, si nosotros supiéramos, si nosotros tuviéramos la conciencia de lo que significa entablar, establecer, mantener una relación con Dios todos los días. Son estos medios de gracia donde sacude mi cerebro y me dice, Pastor Pablo, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Tú le entregaste tu vida, por lo tanto, anda en los planes de Dios que Él tiene para ti. Por nada estéis afanosos. Inmediatamente el pastor Pablo dice, gracias Señor, perdóname Señor, una vez más me olvidé de ti, y por ahí vamos, y por ahí vamos. La palabra griega orge, que significa ira, se refiere a una indignación invariable y establecida, no a un tipo de enojo momentáneo, emocional y a veces descontrolado al cual los seres humanos somos tan propensos. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas directrices de lo que es la ira de Dios. No la podemos comparar a lo nuestro, porque nosotros no andamos airados por la vida. No. Lo nuestro es momentáneo, circunstancial, descontrolado. Así actuamos nosotros. Dios es justo. Dios es justo. Entonces la ira de Él no se manifiesta. ¿No es cierto? No se manifiesta de la manera que nosotros creemos, pensamos o nos imaginamos. Los atributos de Dios están equilibrados en una perfección divina. Si Él no tuviera enojo e ira justos, entonces no sería Dios con la misma seguridad con que no sería Dios sin su amor lleno de gracia. Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección. ¿Qué es lo que aborrece el Señor? El pecado. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Y si Él aborrece el pecado,
es porque Él quiere estar con nosotros. Eso, Pastor Pablo, no me gusta de ti. Lo aborrezco perfectamente. Es una manera de decir, Pastor Pablo, quiero estar contigo. Así como tú en mí, yo en ellos. Ellos en mí y yo en ti. Dios quiere disfrutar plenamente su perfección, su creación, como lo hacía con Adán antes de caer. Largas conversaciones. La gloria de Dios se manifestaba en esta plena comunión porque no estaba lo que nos separa de Dios, el pecado, la impiedad, la injusticia. Y el pecado tiene al hombre bajo condenación. ¿Qué hace el hombre? Le da la espalda. Busca su ética, busca su moral, busca sus leyes para no reconocer que estos preceptos bíblicos nos van a llevar a poder vivir en justicia, piamente y en una plena relación con Dios. Necio, hombre necio. Así éramos. Por su misericordia cambió este corazón de piedra y lo transformó en un corazón de carne. Y dice, y ya no estarán las leyes escritas en las puertas para leerlas. No, estarán en su corazón. No, pastor, por ahí no es el camino. Sí, Señor, por acá. ¿Se da cuenta? Ahí está la ley grabada en mi corazón. Por eso llegamos y podemos decir, ¿no es cierto?, abiertamente, gracias, Señor. Podemos decir, gloria a Dios. Podemos decir, aleluya, con plena libertad por esta relación que tenemos con Dios. Él aborrece con perfección en la misma medida en que ama con perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Vamos a leer algunas citas bíblicas en Chillán. Nuestro pastor Marco que pueda distribuir la lectura del Salmo 45, versículo 7 y Hebreos capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Amén. Y Hebreos 1, 9. Es una cita a este mismo salmo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Es una cita, ¿cierto? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué hace el hombre? Su propia justicia, su propia verdad, y se aleja de estos preceptos. Una de las grandes tragedias del cristianismo moderno, incluyendo a gran parte del mundo evangélico, es que se ha dejado de predicar y enseñar la ira de Dios y la condenación que trae sobre todos los que tienen pecados sin perdonar. El evangelio mutilado y sensiblero que se presenta con mucha frecuencia en la actualidad está muy apartado del evangelio que Jesús y el apóstol Pablo proclamaron.
Es decir, cuando nosotros vemos el Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, no son los preceptos bíblicos, no es lo que el Señor nos dejó. Nos vamos entreteniendo en cosas de este mundo. En Brasil había una iglesia donde traían aceite de Jerusalén para vender a los hermanos, como si ese aceite fuera más santo. Y las personas, independientes del negocio que eso significa, no sé de dónde podrían traer tanto aceite de allá, de Tierra Santa. Aparte de eso, la entretención que eso va significando. Y nos vamos enredando, y nos vamos enredando. Y no es la palabra de Dios. Quiera el Señor que nunca, con su ayuda, saquemos nuestros ojos de su palabra, que es perfecta para nosotros, todo lo que necesitamos. Al pasar la mirada por un salterio quiere decir un libro, ¿no es cierto?, de música, de salmos. Al pasar la mirada por un salterio del siglo pasado, en donde muchos de los salmos contenidos en ese himnario hacen énfasis en la ira de Dios, de forma similar a cómo el mismo libro de los salmos subraya la realidad de su ira. Es decir, la palabra del Señor nos muestra lo que es la ira de Dios, pero también muestra la realidad de su ira, que es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Es trágico que haya pocos himnos u otros cánticos cristianos en la actualidad que también reflejen ese enfoque bíblico tan importante. Entonces nos hemos acostumbrado a un evangelio sensiblero, emocional. Cuánto las emociones nos entorpecen muchas veces. El Señor quiebra nuestro corazón, lloramos una emoción, nos alegramos una emoción, pero el Evangelio de Jesús es poder, es más profundo. Él tiene que traspasar nuestra mente, es decir, mi raciocinio, nuestra alma, es decir, mis emociones, y llegar al corazón, entendiendo como un corazón la nacencia del hombre, donde está el espíritu, donde está el alma, donde está el cuerpo, ahí, y donde se encuentra el espíritu del hombre. Entonces no podemos ir frenando este poder de Dios y conformarnos con emociones. No, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios, lo que es Dios es mucho más profundo. Y ahora estamos viendo una parte, como dice el comentarista, ¿no es cierto?, que no siempre la tenemos en consideración. Las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, hacen constante énfasis en la ira justa de Dios. En contra de quienes le menosprecian, la Biblia dice que Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El salmista prosigue con este apercibimiento: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo 2, versículos 5 y 12. Asaf escribió: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Esto está en el Salmo 76, versículos 6 y 7. La realidad de la ira de Dios, esta consideración que nosotros debemos tener también. Cuando yo peco, me aleja de Dios y Dios aborrece el pecado. Hay momentos
hay circunstancias. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, vamos a cometer errores. Pero eso no me da la libertad para yo deliberadamente decir, después me arrepiento en la presencia del Señor, porque eso es razón, es simple razón. Es el raciocinio, es la ética cristiana que yo adapto para mí y me justifico en el pecado. Si el Señor nos ha libertado, si el Señor nos ha librado, ahí voy yo de nuevo a tomar la algarroba del mundo, como alguna vez lo hice, sin entender. Pero hoy el Señor alumbra nuestro entendimiento y nos hace ver la profundidad de lo que significa la ira de Dios. Estamos leyendo en el Salterio, es decir, en los Salmos, diferentes escritores que Dios inspiró, en este caso Asaf, que van mostrando esta ira de Dios. Otro salmista le recordó a Israel infiel las cosas que Dios había hecho a los egipcios desafiantes que se negaron a dejar su pueblo. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Salmo 78 del 49 al 51. La ira de Dios. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, Moisés también escribió salmos. Se lamentó, porque con tu furor fuimos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La ira de Dios. Es impresionante la inspiración de la palabra del Señor. Es algo que no avance todavía. Es algo que realmente nos conmueve, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. La sentencia al hombre: morirás. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es decir, podemos acordarnos de personas que partieron, amados nuestros, y nos acordamos de ellos en un pensamiento. Todos esos años, a causa de la ira de Dios, todos esos años que vivieron, el Señor le permitió a mi padre vivir 80 años. Todos esos años, y cuando me acuerdo de él, me acuerdo en un pensamiento. Esta carne, este cuerpo, tiene que perecer a causa de la ira de Dios, como dice el Salmo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y a medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta. Cuando somos jóvenes, vamos hacia arriba, pensamos que la vida es mucho más larga. Luego nos damos rápidamente, caemos en cuenta de que la vida es ficticia, efímera flor. Ya el Señor nos viene diciendo, desde que somos chiquititos, nos viene diciendo los que por misericordia oímos la palabra del Señor. La vida es mucho más corta. Y declina en nuestros días y termina siendo un pensamiento. Toda una vida, un pensamiento. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abra nuestro entendimiento para poder
saber, comprender y tener conciencia de lo que va significando el ser bajo condenación y esta ira perfecta de Dios. Esta ira perfecta de Dios. La ira de Dios manifestada en el hombre que le niega, los entregó a mentes reprobadas. Y ahí está el hombre, haciendo 1000 cosas para intentar sobrevivir, pero no. Camina con pasos agigantados a la perdición. Clamarán a las rocas, cubridnos, llorarán, pero tarde será. Demos gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado, nos ha perdonado, nos ha dado una vida en el Espíritu. Por eso no descuidemos una salvación tan grande. Cuando vemos estos aspectos del carácter y de los atributos de Dios, vemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. A mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Manuel Béjar de la iglesia en Pucón para que pueda hacer el resumen y pueda orar también por la lección. Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga. Agradecer al Señor por esta hermosa oportunidad que una vez más nos da de poder estudiar la palabra del Señor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Que desde los cielos, porque es ahí donde Dios tiene toda la panorámica y nos puede observar y nos ve y puede de una manera muy clara saber en lo que realmente estamos. La ira de Dios es una expresión de justicia y de amor, porque Dios nunca deja de ser justo y Dios nunca deja de ser amor. Si hay algo que Dios no pacta con el hombre ni con nadie, es el pecado, es la maldad. Y eso nos lleva a entender, como la lección del día de hoy nos decía, tenemos una necesidad de salvación. Y esa salvación está solamente en el Dios de la Biblia, en Cristo Jesús, que murió por amor a cada uno de nosotros. Qué importante es poder entender cuando la palabra de Dios nos dice que en el versículo que hemos estado estudiando el día de hoy, del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Son días tan difíciles, tan peligrosos y tan confusos que hoy día se viven, en que hoy día más que nunca tenemos que estar más claros y más enfocados en lo que la palabra de Dios nos está revelando. Es la palabra de Dios, las escrituras, que a nosotros nos muestran, ¿cierto? Y nos detallan los peligros y también cómo podemos ser librados. Hoy, la palabra de Dios nos enseña una vez más que es como una espada. Una espada, ¿por qué dice la palabra de Dios una espada de 2 filos? Porque así como nosotros mostramos el amor de Dios, también tenemos que dar a conocer el juicio de Dios. Un filo tiene que ver con la vida y el otro filo tiene que ver con la muerte. De manera de que hoy día nosotros tenemos esta hermosa posibilidad de acercarnos más a Dios. Decía el pastor y comentaba, ¿cierto?, de aquellas personas que creen ya no cometer ningún error y estar tan bien que ya solamente le falta la alita para irse al cielo. Cuidado. Si hay algo que Dios, como todopoderoso y omnisciente, tiene, Él es un ojo que nos ve y nos observa en todo lugar donde nosotros estamos. No nos podemos escapar de la mirada de Dios, de manera que el Señor nos ayude para que podamos entender, nos guste o no, somos pecadores, somos culpables del sacrificio de Cristo Jesús.
En Jesús no había culpa. Sin embargo, a través de ese sacrificio, de esa muerte, hoy día nosotros seguimos teniendo una esperanza. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y qué consume ese fuego? Ese fuego consume, ¿cierto? El pecado, la maldad. Entonces, que el Señor nos dé de entender, como nos dice el autor de Hebreos, ¿cierto? Qué cosa terrible es caer en manos de un Dios vivo. Es el Dios que hoy día tú y yo servimos. Es un Dios que está mirando y que está observando, y que su ira, que su enojo se manifiesta cuando el hombre le da la espalda a Dios. Hoy día las palabras de Isaías, ¿cierto?, resuenan más fuerte que nunca. Cuando hoy día la injusticia, ¿cierto?, parece ser justo para los hombres. Y lo justo parece ser algo anticuado, algo pasado de moda. No, Dios no pasa de moda. Los principios, los preceptos de la palabra del Señor son fieles y son verdaderos. Son desde el principio hasta el final. De manera que hoy día nosotros podamos entender que hoy es el día de salvación para nosotros. De que hoy Dios nos entrega una nueva posibilidad para poder reconciliarnos con Dios, para poder ponernos a cuenta con Dios, porque el día de mañana ninguno de nosotros lo conoce y es necesario, es importante, es inminente que Dios ha de retornar por su iglesia, pero ya no vendrá, ¿cierto?, como un manso cordero. La Biblia nos relata que Él vendrá con poder y gloria a buscar a su iglesia, a buscar a aquellos que le han creído, aquellos que se han guardado y aquellos que han entendido el propósito de Dios que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que el Señor, Él nos bendiga y que la gracia de Dios permanezca en cada uno de nuestros corazones y podamos considerar siempre lo que la palabra del Señor a nosotros nos está diciendo. La palabra de Dios nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Permita el Señor que esta palabra que el Señor nos ha tenido hoy día haya llegado a tiempo a cada uno de nosotros. Doy testimonio de que hemos oído, pero no tan solo nos manda el Señor a oír, sino que ser hacedores de su palabra. Dios ya no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia de nosotros. Y esa obediencia está manifestada en lo que nos enseña la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, porque tú nos concedes una vez más el privilegio y la honra de poder escuchar detenidamente tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en mi camino. Gracias, Señor, porque tu palabra llega oportunamente para nosotros. Ayúdanos a no solo ser oidores, sino que ser hacedores de lo que tú nos mandas, Señor. Dios mío, ayúdanos para que no, Señor, estemos separados de ti. Por el contrario, que podamos en el día a día el poder entender que hay una imperiosa necesidad de buscarte y de estar cerca de ti, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Asegúranos con fuerza, de manera de que nada ni nadie nos pueda separar de este amor y de esta misericordia que tú has manifestado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que no hayan en nosotros ocasiones de causar, Señor, una molestia, un enojo en ti, sino que, Dios mío, como iglesia podamos entender y hacer la tarea que tú nos has encomendado. Reciba nuestra gratitud, acepte nuestra alegría. Te lo pedimos, te lo agradecemos a través de Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar
Es así la voluntad del Señor. Vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Toda honra, toda gloria y todo loor a nuestro Dios. Se encuentra en la página 39 de nuestro himnario. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, Lord eterno tributad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.